Sí. Bueno, miren, yo quisiera darles la bienvenida a nuestros panelistas de hoy, tanto a los que estamos aquí ahorita conectados, a Antonio Azuela, Hipólito Rodríguez, Gabriela Torres, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, te agradecemos mucho, Gabriela. Y Gerardo Boco, también le agradecemos su participación, que eventualmente se va a incorporar, y desde luego a la arquitecta Marchant, a la arquitecta Guadalupe Marchant, desde el Colegio de México y desde el CIEMAD, desde el LID, Colegio de México, CIEMAD, Instituto Politécnico Nacional. Es un conversatorio que hemos estado transmitiendo y organizando desde hace algún tiempo. Todo empezó con la posibilidad, digamos, de utilizar estas plataformas virtuales en el momento en que estábamos ahí aislados. Y entonces, esa es la primera. La segunda es, hay una mecánica. Yo generalmente les pido que hagan intervenciones cortas, de 5 o 6 minutos. Queremos hacer unas 3 rondas y ver la posibilidad, digamos, de producir esta plática entre todos ustedes. Yo aquí estoy nominalmente asignado como moderador. En realidad no me gusta, pero es un honor y un placer hacerlo en este panel. Y tengo algunas cuestiones que me parece que son importantes. No necesariamente voy a generalizar, pero me parece que hay un deber en un contexto, digamos, sociopolítico en el que predominan las transacciones entre privados en los mercados. Pues es un deber, es una obligación, es una necesidad, la presencia del Estado a través del gobierno, la administración pública, etcétera, para regular por lo menos, pero también, como ustedes saben, el ordenamiento territorial o ecológico son medidas indicativas. Generalmente les faltan algunos dientes por ahí, pero me parece que son muy importantes. Y viendo un libro más o menos reciente, una publicación reciente editada sobre planificación, me llamaron la atención varias preguntas que se tratan en los capítulos que componen el libro, y responden un poco a esa inquietud que estuvimos conversando con Hipólito. ¿Por qué tenemos que planificar? ¿Cuándo tenemos que planificar? ¿Esa planificación es de medios o es de fines? ¿Es de procesos o es de resultados? ¿Qué barreras se anteponen en un sistema capitalista o en el que prevalece el mercado? ¿Cómo varían en diferentes contextos? Y una pregunta que me parece que es interesante tiene que ver con esto cómo identificamos el interés público y cómo identificamos la intervención y el efecto y la importancia de respuestas posibles y probables y costos y beneficios de los diferentes actores. ¿Hay un interés público o hay un conjunto de intereses que especialmente se revelan desde mi punto de vista en la intervención en el territorio? En el territorio se revelan rápidamente los diferentes. Podríamos pensar que una definición de territorio sería un traslape, un conjunto, una concurrencia con una cohabitación de diferentes intereses y actores, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que por ahí un referente posible. Pero en realidad de lo que estamos hablando es del ordenamiento territorial. Y les voy a hacer una primera pregunta, o más bien una sugerencia acerca de una primera cuestión, aprovechando de ustedes, aprovechando la experiencia, el origen, la adscripción, la formación disciplinaria, todas esas cosas que están aquí presentes con ustedes y con los dos panelistas que por ahí seguramente se van a integrar. Y es, ¿cuál es el objetivo
¿cuál es el objetivo de este instrumento en particular que se llama ordenamiento, esta intervención pública, desde el punto de vista, si quieren, normativo o desde el punto de vista de la gestión o si quieren metodológico o conceptualmente? ¿Cuál es desde su perspectiva y su experiencia o su visión disciplinaria? ¿Qué es esto del ordenamiento territorial o del ordenamiento del territorio? Los franceses inventaron ese aménagement du territoire, pero yo creo que el suelo, el territorio, pues existe permanentemente en la mente y en la actuación y en el comportamiento de todos, ¿no? De todos los actores, pero de toda la población. Y una adicional, si ustedes me permiten, es la experiencia que yo tengo es, a veces el ordenamiento territorial pretende sustituir a la planeación del desarrollo urbano regional y la otra tiene que ver con la escala, o sea, de qué escala estamos hablando. Entonces, ahí los dejo, no sé quién quiere intervenir, quizá le voy a pedir la intervención a Gabriela. Vamos a empezar del sur hacia el norte, Gabriela, por lo que dices que estás ahí en la península de Yucatán. Gabriela, a tus órdenes, tienes el micrófono. Gracias, Boris. Y pues muchas gracias a este seminario y conversatorio por la invitación. Para mí fue interesante recibir la invitación y quizás primero decirles que, bueno, yo tengo una formación de antropóloga social y a este tema del ordenamiento me he ido incorporando recientemente con gran interés como parte de un comité que está dando ahorita seguimiento al ordenamiento de la región sur-sureste del país, que están haciendo un grupo de consultores. Y como parte de este comité, pues he tenido que empezar a preguntarme justo estas preguntas de la planeación, para qué sirven los ordenamientos territoriales, cuál es su uso y su aplicación real de estos ordenamientos territoriales, y un conjunto de preguntas que quiero decir que vienen mucho desde mi propia formación, que ya dije que es la antropología, no es la planeación. Y quizás esta mirada de la antropología lo que da es un poco un enfoque de estas disonancias o desfases entre lo que establece la ley, la dimensión normativa, el deber ser, que obviamente está inscrito en un ordenamiento territorial, y lo que en realidad sucede en la práctica, ¿no? Y desde ese enfoque, el ordenamiento se convierte primero en un proceso, ahorita es un proceso en donde se está definiendo un estudio para hacer el ordenamiento, un estudio que incluye un enfoque muy técnico, ¿no? En donde confluyen distintas disciplinas, y en el caso en el que yo estoy trabajando he visto, pues están, digamos, los urbanistas obviamente participando de manera importante, los ecólogos tienen una participación fuerte, los abogados, ¿no? Quiero decir muy poco los antropólogos, que quizás solo entran cuando entra la parte de la participación social. Y esta es otra dimensión del proceso de hacer un ordenamiento, ¿no? Y nos da otra reflexión sobre lo que es el ordenamiento en sí. Pero decirles entonces que un poco un balance para mí tiene que ver con una reflexión sobre cómo se está aplicando y para qué está sirviendo este tipo de ordenamientos. Y un poco la visión obviamente tiene que ver con una perspectiva escéptica, y el escepticismo de lo que se logra regular con estos ordenamientos surge simplemente por constatar que la mayor parte de las obras de infraestructura importantes no se definen en este tipo de ordenamientos, ¿no? Los principales proyectos de desarrollo no se están estableciendo a partir de un enfoque de planeación que tenga un conjunto de objetivos que, digamos, están inscritos. Por ejemplo, yo retomo mucho el documento de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, LENOT, en donde hay, me parece que son 15 principios que parecen fantásticos, ¿no? Pero en su enfoque, por ejemplo, de generar la justicia socioespacial en el territorio. Bueno, ¿y eso cómo se traduce en un ordenamiento, no? Y cuando uno ve estos documentos, pues digo, es muy difícil que en los proyectos que se proponen en específico se vean este tipo de objetivos realizados. Entonces, en ese sentido, obviamente hay una gran distancia de estos ordenamientos
Podríamos hablar en muchos sentidos de estos desfases entre lo que dice ser el ordenamiento y se propone y lo que es la práctica. Y si ustedes han revisado este tipo de documentos, realmente son interesantes de analizar, justo como ya dije, como dispositivos y como un tipo de discurso en donde, por ejemplo, generan descripciones muy amplias de diagnósticos territoriales que, ya digo, no se vinculan generalmente con objetivos o propuestas a futuro de planeación. Algo que también me llama mucho la atención de estos ordenamientos que regulan el territorio es el énfasis en el territorio. Y generalmente las personas que participan en este tipo de procesos, de programas, hacen mucho énfasis en el territorio, pero muy poco énfasis en los actores. Siempre hablan de la diversidad de los territorios y lo que se trata de identificar es esta diversidad territorial desde un enfoque, desde distinto tipo de enfoques, que además son múltiples, económicos, demográficos, ecológicos. Pues se habla muy poco de actores. Y esto a mí, como científica social, desde la antropología, también es algo que me llama mucho la atención. No encuentro un mapeo de actores, por ejemplo, en los ordenamientos territoriales que dieran cuenta de algo que yo creo que es fundamental que observamos hoy en día en el conjunto de los territorios nacionales, que son actores con visiones muy distintas de lo que debe ser el desarrollo, ¿no? Y bueno, otro aspecto que quizás regresando también a lo práctico que a mí me interesa y que me hace pensar los ordenamientos, tiene que ver con decir, bueno, ¿y estos ordenamientos para qué sirven? Y si pensamos para qué sirven, en realidad su uso tiene que ver estrictamente con definir los usos de suelo y generar autorizaciones sobre estos usos de suelo, y sobre todo eso cuando lo estamos viendo a nivel de los municipios. ¿Y qué criterios se utilizan para definir estos usos de suelo? Simplemente cómo se definen estas categorías de uso de suelo y con qué criterios los gobiernos autorizan estos usos de suelo. ¿Con qué criterios? Con un enfoque de desarrollo. Yo ahorita para este evento estaba revisando y comparando dos conjuntos de instrumentos de ordenamiento y de planificación. Uno son los planes de desarrollo urbano municipal, los PDUs, planes de desarrollo urbano de los municipios, y por otro lado eran los ordenamientos ecológicos territoriales. Dos documentos, ¿no?, regidos por dos leyes diferentes. Y lo que me llamaba la atención era como justo el contraste de ambos documentos para un mismo municipio, en donde no hay ninguna congruencia ni armonía, ni siquiera en el principio metodológico de cómo están formulados estos dos ordenamientos, pero a fin de cuentas los dos ordenamientos van a tener una incidencia en esto de los usos de suelo. Y yo más bien quisiera compartir preguntas. ¿Cómo se están definiendo estos criterios de los usos de suelo, estas categorizaciones de los usos de suelo? De nuevo, ¿qué actores concretos en cada territorio están definiendo y actuando o promoviendo cambios de uso de suelo? Que a fin de cuentas es lo que está en juego en este tipo de ordenamientos. Bueno, yo aquí creo que voy a concluir. De veras, tengo un conjunto de comentarios, pero quizás lo que quisiera enfatizar es primero este desfase fuerte y que tenemos que tener muy en mente entre esta dimensión normativa de los ordenamientos, que además si ustedes revisan los documentos, siempre tienen un apartado muy fuerte de la dimensión jurídica, ¿no? La dimensión diagnóstica, pero en realidad la parte en donde, que es propositiva y de limitación o regulación, y yo digo de limitación sobre todo porque finalmente lo que está en juego es limitar el crecimiento económico, regular el crecimiento económico, siempre es la parte final que casi no está discutida en función de actores concretos, ¿no? Entonces, para mí esto es como algo que me sorprende mucho de estos instrumentos y es esta aproximación que ya digo es más desde alguien que no ha estado trabajando desde la planeación, sino que lo ve más desde el enfoque antropológico, ¿no? Desde el territorio. Muchas gracias, Gabriela. Sí has tocado puntos relevantes que vamos a registrar, porque me parece que la idea de actores, ¿dónde están los actores en las propuestas de ordenamiento? Es un tema básico, además de tu perspectiva, digamos, de cómo juegas. Digamos, se juega con las diferentes escalas, porque tú puedes escoger una escala, pero están ahí presentes en el territorio, ¿no? Entonces, muchas gracias. Le pido vamos a ir subiendo de sur a norte. El que está más al norte es Toño Azuela.
Entonces, ahorita le voy a pedir a Hipólito su participación, por favor, Hipólito. Con mucho gusto, Boris. Bueno, pues de alguna forma voy a continuar la reflexión de Gabriela. Yo hace casi 20 años coordiné la producción del ordenamiento territorial del estado de Veracruz. Nos contrató al equipo de CIESAS, nos contrató para hacer ese ordenamiento, siguiendo una metodología que, como ustedes saben, puede ser muy compleja, ¿no? Porque hacer un ordenamiento riguroso con bases científicas requiere un equipo interdisciplinario. Pero ocurrió algo muy singular y que viene muy a cuento de lo que acaba de comentar Gabriela. Teníamos ya el documento prácticamente listo, o sea, se elaboró la propuesta de ordenamiento, pero la siguiente fase era consultar a los actores, para que los actores de alguna forma mejoraran, corrigieran, adaptaran el documento a sus necesidades. Y eso es un proceso político, es un proceso de participación, es un proceso donde el ordenamiento adquiere, digamos, ya un cuerpo real, ¿no? En la medida en que los actores se van a comprometer con ese instrumento que va a ordenar el territorio donde despliegan sus actividades. Bueno, esa fase, en el caso de Veracruz, no la quisieron hacer, ¿no? No la quisieron hacer. Y uno se pregunta por qué. En otros estados sí lo hicieron, ¿no? Pero ¿por qué aquí no quisieron hacerlo? Y me da la impresión de que hay un temor, hay un miedo justamente a que un instrumento de este tipo realmente juegue un papel efectivo en el proceso de construir un territorio ordenado, ¿no? Le estoy hablando de 2005, ¿no? Hace casi 20 años. Y eso en un momento en el que apenas se anunciaban una serie de proyectos que ahora ya, pasados estos 20 años, nos damos cuenta de lo que esto significó. Son proyectos que tenían que ver con minería, minería a cielo abierto, proyectos de hidroeléctricas, ampliación del puerto de Veracruz, construcción de infraestructuras de comunicación, instalación de empresas de diversa índole. Entonces, cada uno de esos procesos que acabo de comentar, presas hidroeléctricas, ampliación del puerto de Veracruz, iniciativas de abrir minerías de oro y plata a cielo abierto, infraestructuras de comunicación, todas ellas, vamos hasta la ampliación de Laguna Verde, todas ellas implicaron conflictos socioambientales, implicaron discrepancias de la ciudadanía. En algunos casos, una discrepancia bien fundada, en otros casos, quizá falta de información, falta de conocimiento de lo que efectivamente iba a implicar esa infraestructura. Pero el hecho real es que si hubiera habido un ordenamiento, si hubiera sido validado por la sociedad ese ordenamiento, si no se hubiera quedado como un libro guardado en un escritorio, ese ordenamiento hubiera permitido realmente darle un canal a cada una de las necesidades que tiene la sociedad de desarrollar actividades económicas. Ustedes saben, el conflicto quizá más fuerte y que apenas ahora se resolvió era el de la ampliación del puerto de Veracruz, ¿no? Porque ampliar el puerto de Veracruz implicaba extenderse sobre una zona de arrecifes que estaba protegida, un área natural protegida, que se pidió mutilar, que se pidió cercenar para que pudiera extenderse el puerto hacia la bahía de Vergara. Fue un conflicto muy fuerte. La comunidad científica, los pescadores, la comunidad turística, la gente que habita en el puerto, se opuso radicalmente a esa ampliación. Fueron derrotados y apenas ahora, hace un par de meses, la Suprema Corte de Justicia les dio la razón, pero el puerto ya se hizo. El puerto ya se hizo.
Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente la sociedad, yo creo que la sociedad sí tiene interés en que haya orden, porque está en juego recursos valiosísimos, está en juego su seguridad, está en juego el agua, está en juego la biodiversidad, está en juego el patrimonio biocultural, está en juego, pues, el tener un territorio, digamos, perdurable, sustentable. Pero lo que está ocurriendo en la práctica es que los agentes económicos, y en muchos casos el propio Estado como agente económico, no le hace caso a los ordenamientos. Lo que acaba de decir Gabriel es muy cierto, ¿no? Aun cuando existen documentos, políticas públicas que se construyeron con un gran esfuerzo social, se les ignora, se les desdeña, se les, digamos, se les pisotea, ¿no? Porque se pasa por encima de ellos. Entonces, de alguna manera, es una historia desafortunada porque podríamos tener instrumentos de ordenamiento territorial que nos ayudaran a negociar, que nos ayudaran a corregir las propuestas, de forma tal que pudiéramos tener un territorio que diera oportunidad al desarrollo económico, pero sin que el desarrollo económico maltrate el territorio, ¿no? Entonces yo creo que ese mapa de actores del que habla Gabriela es muy cierto. Ha sido desdeñado y ha tenido que participar a través de conflictos, ¿no? Han sido conflictos socioambientales de muy gran peso, ¿no? De modo que ese es un tema que está presente y en el cual, de alguna forma, tenemos mucho todavía que hacer, ¿no? Para lograr que los ordenamientos sí se conviertan en un instrumento que la ciudadanía conozca y que la ciudadanía se apropie del instrumento, ¿no? Porque la planeación no es solamente de arriba para abajo, ¿no? O sea, no es un método autoritario, no es un método que se defina desde un escritorio. Justamente la metodología de los ordenamientos considera indispensable que haya un aval por parte de la ciudadanía para que se comprometa, ¿no? Para que la propia ciudadanía se comprometa en la realización. César. Digamos, estás tocando Sí. un aspecto muy importante. No sé quién tiene el micrófono abierto, que tiene que ver con gestión. Bueno. Le pediría, Entonces, le pediría yo a la arquitecta Guadalupe López Marchant que bueno, pueda déjame ver. participar Entonces me ahorita. salgo e intento otra vez. No, Gerardo, ya pudo entrar Ok, Gerardo. ok. Pero Bueno, sí, ok. ahí está Gerardo. Pero le decía yo en el chat que por favor, ese chat que está abierto a Bueno, todos ok. porque no puedo Bueno. ubicarlos, que por favor, después de la arquitecta Guadalupe Marchant, aquí está Guadalupe, creo que el tema de gestión desde otra perspectiva, digamos, estatal, es importante. Hipólito menciona un ordenamiento para todo el territorio de Veracruz. Me parece que también la escala juega un papel ahí fundamental. Es una barrera, quizá, Hipólito, luego me dices si crees que es un punto relevante, pero Guadalupe, adelante, por favor. Espero que me escuchen, no sé si me alcanzan a escuchar, parece ser que sí. Te escuchamos, pero acércate a tu micrófono, habla un poquito más alto, por favor. Y les comento que en el caso del ordenamiento territorial visto desde el gobierno, la visión es un tanto distinta y complicada. Hay un eco, no sé, no sé por qué. No sé por qué tenemos hoy tantos problemas técnicos con esta plataforma. Pero adelante, perdón, ¿eh? Igual me puedo esperar para dar mis opiniones más adelante para ver si resolvemos el problema técnico. No te oímos, Boris. Bueno. No sé si tienes abierto tu celular o tienes abierto, estás en dos canales y por eso se hace el eco. ¿Me escuchan mejor? Sí, mejor, mucho mejor ya.
Ok, listo. Les comentaba que el tema desde gobierno es un tanto complejo debido a que tenemos dos panoramas. Yo reflexionaba sobre el entorno de los cuestionamientos que nos hacías al inicio y tenemos leyes que nos mandatan un ordenamiento territorial, un ordenamiento ecológico. En ambas leyes, sus alcances son distintos, establecen sistemas de planeación distintos y para la autoridad a la hora de implementar esto se complica muchísimo. ¿A qué me refiero? A que tenemos escalas de implementación distintas y yo observaba que desde la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la estrategia, la ENOT, resulta a veces demasiado ambigua porque va orientada simplemente a los asentamientos humanos. En el caso de la ley del equilibrio ecológico, por su parte, ve el tema ambiental, sí lo vincula al tema de los asentamientos humanos, sin embargo, marca su límite en cuanto toca a un centro de población. Luego, si nos vamos a las experiencias locales, en el caso de Zacatecas, existen dos leyes, la ley, el Código Territorial y Urbano, que por fin pudimos establecer como el ordenamiento territorial, como el rector del desarrollo urbano. Sin embargo, sigue existiendo el otro instrumento, que es el ordenamiento ecológico, que luego limita su intervención hacia al interior de los polígonos de centro de población y se queda fuera en el caso de estos mismos. A nivel Nuevo León encontré algo muy interesante. Encontré que el ordenamiento ecológico sí tiene esa visión de ver el todo, de ver los asentamientos humanos, las actividades económicas y el impacto que tiene sobre las cuestiones climáticas que se está haciendo ahorita mención. En ese sentido, él no establece un sistema de planeación tan complejo como pudiera verse en otros estados. Y lo que veo que puede aterrizar es que para la autoridad resulta más viable su implementación. Sin embargo, las escalas, estamos hablando de escalas para la autoridad en ámbitos diferentes, escalas donde a veces interviene solamente el Estado, otras donde intervienen los municipios. Y cuando se habla, recuerdo que cuando se hizo los estudios regionales de ordenamiento territorial de Zacatecas con el Colegio de México, veíamos que deberían de ser instrumentos que nos llevaran a un territorio con cierta funcionalidad de las regiones y que no se acotaba tanto al tema de límites territoriales que luego su implementación resulta muy complicada. ¿Cuál es la experiencia como autoridad? Lo complejo que a veces estos instrumentos se pueden implementar a la hora de aterrizarlos por la escala. El ordenamiento ecológico, por lo general, trabaja a escalas muy grandes y cuando tratamos de aterrizar a centros de población, nos topamos con las limitantes de los centros de la ley de asentamientos humanos. Creo que esa sería como la reflexión hacia donde pudiéramos tener cierta limitante. Gracias. Sí. Sí, Guadalupe. Me parece que ese tema de ordenamiento ecológico, ordenamiento territorial, estaba pensado como una segunda reflexión. Ah, mira, ahí estás, te mandamos un saludo muy cordial, Guadalupe. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Perdón que te interrumpí, ¿no? Le pido fíjate, estás tocando otro aspecto también de gestión, pero también aspectos, digamos, de implementación que tienen que ver con un instrumental, es como un instrumento de política. Me parece que esa es digamos, la forma en que entendí tu señalamiento. Le pediría yo a Gerardo Boco, que por ahí está, ya tiene su micrófono, que nos haga favor de hacer un comentario sobre estos puntos. Gerardo, por favor, y bienvenido, ¿eh? Ya se fue. Se está volviendo a conectar. ¿Qué? Se está volviendo a conectar. Ah, bueno, se está volviendo a conectar. Toño, bueno, miren,
nada más para aclarar, Guadalupe estuvo participando en Zacatecas todo el tiempo y de repente ya se hizo norteña o no sé si se hizo, pero por ahí anda en una entidad fronteriza. Toño, a ver, Toño, ¿cómo ves todo lo que hemos hablado? ¿Qué reflexión nos ofreces? No, pues es muy interesante, de veras, les agradezco mucho la invitación a esta charla. Una acotación geográfica. Mérida está al norte de la Ciudad de México. Hablando del orden, Oye, en el imaginario, como tienes que ir al sureste, bueno, a ver, yo voy a tratar voy a empezar tratando de unir dos cosas de tu intervención inicial que aparecieron por separado. El tema del interés público y la pregunta de cuál es el objetivo de la planeación territorial. Bueno, para mí me parece evidente que el objetivo de la planeación territorial es definir el interés público en relación con el territorio. Digamos, en la historia del Estado moderno, la planificación es ese conjunto de técnicas inventadas en el Estado para imponer un interés público, más o menos democráticamente, pero su origen histórico es eso, es un invento estatal que supera un instrumento anterior y que resultó insuficiente, que era la ley. La ley era, digamos, y todavía es, en el proyecto del Estado moderno, la forma de expresar la voluntad popular, plasmarla en un texto que expresa ese interés público que se supone que es democrático. La planeación es una técnica que supera las limitaciones de la ley, porque la ley no tiene esa cantidad de, esa densidad científica y ese cometido que caracteriza la planeación de estudiar a fondo el territorio y considerar alternativas y finalmente producir una imagen de futuro. Yo creo que lo esencial de la planeación es que es una manera de figurar el futuro, unas tecnologías manejadas desde el Estado, con grados distintos de participación de actores sociales que nos hacen decir que es más o menos democrática. Y retomo la conversación que ya se había iniciado. Hoy en día en México, la planeación está sujeta a muchas limitaciones. La planeación territorial en particular está sujeta a esta dicotomía que se dio a mediados de los años 90 entre la planeación ecológica y la planeación urbana. Yo viví ese pleito y a mí me tocó, digamos, como una derrota personal incluso, redactar esos artículos de la LEGEPA en donde está este absurdo de que el ordenamiento ecológico local rige fuera de los centros de población, ¿no? Ese fue un triunfo de las organizaciones ambientalistas que creyeron ver en el intento de crear un sistema unificado de planeación territorial el proyecto de que lo urbano se tragara a lo ambiental. Desde entonces existe una rivalidad entre la visión desde el desarrollo urbano y la visión desde el medio ambiente. Rivalidad que se agudizó cuando la ley consagra esta dicotomía y además crea mercados profesionales especializados que se han dedicado a tratar el territorio como si tuviera dos capas, la urbana y la ecológica, como si no existiera un solo territorio. El principal problema de esto, el más obvio, es que el ejercicio de la planeación se vuelve costoso. Si de por sí cuesta trabajo a cualquier estado esta, esta fantasía de definir el futuro a través de unas técnicas, pues cuando tienes que hacer dos planeaciones distintas, se vuelve todavía más complicado. Entonces, es un problema básicamente el costo
de la gestión, de pensar el territorio como si tuviera dos pisos distintos, el de las ciudades y el de lo ecológico. Con una complicación adicional, que son los ordenamientos comunitarios, que son unas experiencias muy interesantes de planeación territorial, que tienen una historia distinta a la de estos dos ordenamientos establecidos por la ley y que también es un reto unificarlos. Ahora, es muy importante tener en cuenta que hay cuatro entidades federativas que ya tomaron la iniciativa de integrar los ordenamientos. La Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Quintana Roo, cada una con métodos distintos, con obstáculos distintos, con debates distintos, y creo que nuestra discusión debería tomar en cuenta, debería partir de esos intentos, porque necesitamos un referente empírico para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y finalmente, un tema que habías tocado, Boris, de si esta planeación ecológica suplanta al viejo proyecto de la planeación regional. Me temo que sí. Muchos ordenamientos territoriales, de esos que son los nietos de los planes de desarrollo regional, en realidad hoy están siendo hechos con el modelo del ordenamiento ecológico del territorio. De manera que ya no pensamos el desarrollo. El plan ya no es el lugar donde se piensa el desarrollo, sino donde se protege el territorio. La idea del modelo de desarrollo desapareció. Existe un modelo de ordenamiento que en realidad es un intento de gestionar el conflicto, y ojalá que después hablemos de eso, porque la idea que hay en la metodología que prevalece, que incluso está en un reglamento de la LEGEPA, es que el conflicto es un dilema entre actividades definido en diferentes unidades territoriales. Una idea totalmente extravagante de lo que es el conflicto, una idea que no reconoce, como dice Gabriela, el conflicto entre actores de carne y hueso con intereses concretos, y en donde efectivamente lo que perdimos de vista, lo que se perdió en los últimos desarrollos del ordenamiento es la idea del modelo de desarrollo. Si queremos un tren en la península de Yucatán, el plan de desarrollo tendría que ser el espacio institucional para discutir eso. Bueno, termino esta primera ronda. Toño, voy a darle la palabra a Gerardo y después yo creo que hay que abundar en esto. Si bien parece que hay una salida para resolver el problema entre el ordenamiento ecológico que está en espacios no urbanos, ¿verdad? Y el ordenamiento territorial que está pensando en espacios urbanos y está viendo qué es lo que todo alrededor es no urbanizable para los ambientalistas, como entendí que señalabas. Entonces, pero creo que hay mediaciones importantes y tienen que ver con varias cosas, incluso con algo que hicimos por iniciativa de Guadalupe y que creo que se está adoptando de manera muy formal y muy sólida en Jalisco, y es los conjuntos municipales para planificar, porque finalmente hay una continuidad espacial y hay una funcionalidad espacial en estas unidades múltiples de municipios que forman regiones. Ese es un aspecto importante que está muy perfectamente establecido y desarrollado en Jalisco. Gerardo, nos estás oyendo y te pedimos que por favor participes. Sí. Y gracias, Gerardo, qué bueno que estás aquí con nosotros, aunque no te podamos ver. Quisiéramos verte porque hace mucho que no te vemos. Yo no sé si me escuchan, Boris. Perfectamente. Bueno, pero no, fue una pesadilla. Llevamos ya, pobre César, como 45 minutos batallando con el sistema. Parece que a mi sistema operativo no le gusta Webex igual.
Yo escuché parcialmente lo que dijo Gabriela, lo que dijo Hipólito sí lo escuché completo, a Antonio lo escuché parcialmente y a Guadalupe no la pude escuchar. Entonces, en esas estoy. Yendo a las preguntas que tú hiciste, bueno, y desde la última reunión está en Puebla, donde participamos, yo estuve escuchando. Hay, en cuanto a estos, los dos instrumentos, yo me remitiría y recordaría que es una asignatura pendiente desde el sexenio de Julia Carabias, cuando Toño fue procurador. Y había un grupo interinstitucional donde estaba, si no mal recuerdo, la Semarnat, Sedesol, que tenía el ordenamiento territorial, luego estaba CONAPO y el INEGI. Creo que esos eran los actores institucionales. A mí me tocó estar casi 5 años en ordenamiento en el INE, que tenía atribuciones técnicas y no normativas, pero nosotros hicimos un intento aprovechando que estaban ahí Tudela, de subsecretario de Planación en la Semarnat, y hay el demógrafo nicaragüense Boris, te tenías que acordar que estaba ahí con ustedes también. Exacto, Rodolfo Tuirán. Entonces, claro, nosotros dijimos, estos entienden, vamos a retomar este esfuerzo y conseguimos generar unos lineamientos para el ordenamiento OT y OE a nivel municipal. De tal manera que si un alcalde o un cabildo quería hacer un ordenamiento, podía bajar recursos de ambas instancias y generar un documento único. Eso fue, digamos, lo que podemos decir, lo positivo. ¿Qué pasó después? La verdad no sé, yo me desvinculé totalmente. Ahora, escuchando a los antropólogos, vuelvo a lo que yo sentí cuando estuve ahí en el INE, y es que el ordenamiento ecológico era verdaderamente ecológico. Es decir, era más planificación física que ordenamiento del territorio en el sentido en que lo entendía, por ejemplo, la escuela europea, francesa, que pues yo había estudiado, donde la geografía humana cumplía un papel muy importante, donde naturalmente iba a tener que haber antropólogos, sociólogos, pero no, lo que había eran biólogos, pues, y lógicamente hacían el trabajo que sabían hacer. Y no lo hacían mal, de hecho se avanzó muchísimo. Tony, bueno, muchos se acuerdan, los que ya son un poquito veteranos, se acuerdan de todos los avances que hubo. Pero quedó esta asignatura pendiente de, por ejemplo, el tema que acaban de mencionar Toño, conflictos. ¿Cómo se hacía esa evaluación? Se utilizaba, de hecho, aunque no se decía, la noción de evaluación de tierras de la FAO. Entonces, lo que tú tienes es sobre un mismo espacio, más de un usuario, un requerimiento, y no son actores, como decía justamente Gabriela, son tipos de uso del suelo que tienen requerimientos, que entran en conflicto, y de esa manera se hace el proceso. Por eso hay toda una escuela muy cuantitativa que plantea esto de, ¿cómo se llama? Lo de análisis multivariados, etcétera, pero no se resuelve el problema de fondo, que es eh, el territorio no lo ocupa. Sí, es cierto, son cultivos o barrios, pero es la gente, ¿no? Es una cuestión totalmente social. Y este aspecto totalmente social, yo creo que ha estado desdibujado. No sé en ordenamiento de census edatu, porque yo tengo muy poquita experiencia, casi nada en ese sentido, pero el ordenamiento ecológico sí. Y es, bueno, ¿por qué es tan importante para los verdes, para decirlo de alguna manera? Porque si bien es cierto que la mayor parte de la gente vive en ciudades y entonces se desprende de que naturalmente el ordenamiento territorial urbano, incluyendo, Boris, tú por ahí en la pregunta decías, ¿qué concepto estamos manejando de lo urbano, lo rural? Pues muy pobres, yo diría muy, muy pobres. No se maneja la categoría de periurbano o urbano, en fin. Entonces,
Claro, uno dice, bueno, sí, es 25, dependiendo cómo lo cuentes, 20, 25, entre 20 y 30% de la población es rural o vive en zonas rurales o desarrolla actividades agropecuarias. La cuestión es que esos 180.000 núcleos están distribuidos en todo el territorio nacional y el espacio urbano donde vive el 75% de la población territorialmente ocupa un espacio relativamente pequeño. Por eso es que los no urbanólogos le dan mucho peso a la parte rural. Entonces, ¿qué es lo que hicimos frente a esta situación, en mi caso, de desconcierto conceptual, eh, también operativo, porque me tocó ver muchos fracasos? Nos refugiamos en lo que Toño mencionó hace rato, que son los ordenamientos comunitarios. ¿Por qué? Porque ahí hay un control férreo del territorio por parte de un ente, unos actores sociales que están debidamente organizados, que tienen control del territorio. Cuando no, ¿por qué ha funcionado esto muy bien en las comunidades forestales, que son las que tienen no solo el control del territorio, sino además tienen el control de un recurso? ¿Sí? Entonces pensemos en las comunidades en la Sierra Norte de Oaxaca, Sierra Sur de Oaxaca, acá en Michoacán, aunque bueno, ya ahorita hay unos problemas muy serios, pero nos refugiamos ahí. Y ahí sí, en líneas generales, funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque básicamente el trabajo técnico es trabajo de los propios dirigentes o caracterizados de los núcleos agrarios, que conocen su territorio perfectamente y saben qué hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Entonces es una tarea relativamente sencilla. Bueno, no sé, Boris, la verdad sí sentí que tenía que hablar muy rápido porque estuve 45 minutos con César en un diálogo un poco Técnico. frustrante, pero bueno. Oye, Gerardo, nada más te quería preguntar si las capacidades técnicas que tenemos a la mano para manejar el territorio y los usos del suelo y todas esas cosas y los límites y los traslapes y todas esas cosas tienen importancia o no tienen importancia en decidir este conflicto de usos. Bueno, yo creo que habría que involucrar más especialistas, por ejemplo, sociólogos rurales, antropólogos sociales, pero que trabajen. Estoy pensando en el campo, Boris, no en la ciudad. Yo en la ciudad solamente vivo, nada más. Este, Agrónomos, especialistas en sociología rural, en economía rural, más gente del área de la geografía humana y no tanto de la geografía física, ecólogos más ligados que entiendan un poco toda la problemática del trabajo comunitario. Los instrumentos, yo creo que sí, tal vez no estén equitativamente distribuidos a nivel país. Entonces tú tienes lugares en donde hay una buena cantidad de cuadros bien preparados, que además tienen mucha experiencia, en muchos casos institucionales, que han sobrevivido diferentes sexenios o trienios a nivel de municipios o entidades federativas o de la federación. La federación, sí, yo creo que en la federación me da la impresión de que erradicaron todo el conocimiento instalado, que no es solamente conocimiento técnico, que sí, por supuesto que es muy importante, sino que es toda la memoria institucional. O sea, yo trabajé con gente que había vivido el sexenio anterior y que se quedó, digamos, hasta mediados de la década pasada. Y esa gente sabía perfectamente qué tenía que hacer. Y Oye, creo que en entidades federativas, bueno, por ejemplo, tú mencionabas el caso de Jalisco, ahí están las juntas intermunicipales, ahí está nuestro colega, era Sergio Graf. Sergio, pero bueno, esa gente tiene que estar en la función pública. Yo creo que es clave, porque los académicos sí está bien, pero tiene que haber un contexto institucional que los albergue y que les diga, esto es lo que queremos, no queremos
lo que ustedes quieren, nosotros queremos que hagan esto, ¿sí? Sí. Entonces, y eso mismo, digamos, a nivel de comunidades. ¿Qué pasa en los barrios? La verdad no tengo ni la más remota idea, Boris, para serte franco. Oye, quiero decir que por ahí hay un comentario de alguien ahí en el chat acerca de la federalización de los ordenamientos ecológicos territoriales que acabas de tocar. Esa es una pregunta interesante y creo que el tema que cruza todo es conflicto político, conflicto de intereses de todo tipo, e incluso conflicto de usos del suelo, ¿verdad? El conflicto es algo, y me pregunto si un instrumento de planeación resuelve las cosas, y por ahí Cuauhtémoc León dice que son ficción, eh, Ajá. pero tiene sus excepciones. Yo creo que por alguna razón las tiene. No le vamos a pedir que nos diga en el chat por qué son excepciones, pero no sé, Gabriela tocó el punto de los actores. Ese es un punto básico. Te pediría que tocaras ese punto que se mencionó por varios de los colegas. Y luego le voy a pedir a Hipólito también que señale esta cuestión de si son ficción o son más bien una dificultad que decía Guadalupe, una dificultad de implementación y una dificultad de lectura y de internalización de los documentos que producen los expertos o no sé qué son expertos, por ejemplo, Hipólito en algún momento era experto, pero después se dio cuenta que se trata de otra cosa desde la presidencia municipal de Jalapa, ¿verdad? Gabriela, por favor. Gracias, Boris. Creo que siempre es mejor ejemplificar un poco y, bueno, lo de los actores obviamente yo lo he visto en un conjunto de conflictos socioambientales, como decía Hipólito, en la península de Yucatán. Y quizás decir, en la península de Yucatán, un actor fundamental que vemos en los medios, en la prensa, en la discusión pública, son las comunidades mayas, ¿no? Algo que me llama la atención de estos ordenamientos cuando me ha tocado revisar algunos de estos documentos es la importancia en el documento, en la parte de diagnóstico de esta población maya, ¿no? Se les encanta describir el valor cultural, la diversidad de esta población, la cantidad de municipios que son indígenas, etc. Están esos actores identificados aparentemente en el diagnóstico. Lo interesante es que como desde el enfoque del desarrollo nunca están considerados, porque cuando se define el territorio en usos de suelo, en actividades económicas, estos actores desaparecen. Y desaparecen no solo en el diagnóstico de actividades económicas, sino en los proyectos posibles de beneficio, les llaman en algunos documentos proyectos detonadores de desarrollo, como son puertos, carreteras, aeropuertos, trenes, ¿no? Y estos actores de pronto desaparecen. Nada más aparece lo maya cuando hay que ponerle un adjetivo a la infraestructura, que suena bonito que sea maya, ¿no? Tren maya. Pero entonces, la pregunta de qué tipo de modelo de desarrollo están estas personas, en qué tipo de modelo de desarrollo participan estas personas, ¿no? En la península hubo un conflicto que llegó a la prensa que fue apicultores mayas que hicieron un amparo contra un permiso que autorizaba el cultivo de soya transgénica en un territorio amplio de la región y que los afectaba, siendo una actividad, la apicultura, bastante importante para estos hogares rurales mayas. Pero aquí en esta discusión, en los ordenamientos, por supuesto, esto no aparece, ¿no? Hay un desdibujamiento del tipo de desarrollo al que puedan aspirar o que están generando este conjunto de actores que, de acuerdo a los diagnósticos, son muy importantes. Esto es algo que a mí me llama la atención. Pero tenemos también actividades que se despliegan en el territorio. Hoy en día en la península tenemos, por ejemplo, un aumento en la producción porcícola, otro de los casos que también ha llegado a la prensa, que es una granja de puercos, mega granja de puercos, 50,000 puercos que se instalan en un municipio sin el permiso correcto, una manifestación de impacto ambiental mal hecha,
y sin consultar a la población de ese lugar que se beneficia de los cenotes para el ecoturismo y que obviamente es afectada con esta granja. Aquí estamos viendo actores. ¿Qué actores están detrás de la granja? Un grupo Quequén, o sea, un grupo fuerte, ¿no? De empresarios. Y lo interesante de estos ordenamientos es que esto no se discute, ¿no? Son modelos de desarrollo, la apicultura contra la porcicultura, la conservación contra la minería, el desarrollo urbano contra la conservación. Incluso encontré mapas de aptitud que hablaban de minería contra conservación. Y ahí la pregunta era, ¿qué tipo de modelo de desarrollo se está priorizando? Y entonces aquí regresar un poco a lo que decía Toño, ¿no? De cómo este problema del desarrollo que antes estaba en discusión ya no está presente en estos ordenamientos. Pero otro asunto importante para mí tiene que ver con regresar a este tema del interés público, ¿no? Me gustó mucho cómo lo planteó Antonio, que decía, o sea, en los ordenamientos se define el interés público en el territorio. Sí, pero yo creo que ahora hay una crisis del interés público. Y esa crisis del interés público tiene que ver con distintos factores. O sea, primero, con una privatización del Estado. O sea, en donde esto público ya no es tan evidente en muchos contextos, ¿no? O sea, por historias que conocemos muy claramente. ¿Qué quisiera esta privatización del Estado, ¿no? Por otro lado, hay muchos públicos hoy en día. Y aquí yo estoy pensando en estas competencias de, por ejemplo, la emergencia de comunidades con un enfoque de autodeterminación en sus territorios, que eso también es una realidad y que quizás no regresa a lo de los ordenamientos comunitarios que han tenido cierto efecto desde un enfoque comunitario con una visión autonómica y de libre determinación. Entonces, esta noción de lo público para mí ya no es tan clara. Y hay debates, y me ha tocado participar en estas consultas previas a comunidades indígenas, en donde parece que realmente este interés público, por ejemplo, del tema forestal, desaparece porque lo que prima es el interés de la comunidad. Y aquí tenemos que además regresar y anclarnos no solo en esta crisis del interés público, sino yo creo, y es una discusión que hemos tenido siempre con Toño, yo la he aprendido con él, de la propiedad, ¿no? O sea, la función social de la propiedad, y en particular en México, en donde la mitad del territorio, nos dicen, está bajo la tenencia ejidal y de comunidades, que son corporaciones de propietarios con una gobernanza local, microlocal, que deciden muchos de estos usos del territorio, los usos del suelo, y que en muy pocas ocasiones están en diálogo, en una relación con los ayuntamientos, que son los que generan los ordenamientos territoriales. Entonces, yo aquí estoy viendo actores y una crisis de este interés público y una crisis en la discusión del desarrollo. Y eso estalla aún más cuando llegamos a la parte de la metodología participativa de estos ordenamientos. Yo no sé si ustedes han participado en los talleres de participación de estos ordenamientos, y para mí son una ficción de participación, ¿no? En donde un conjunto de ciudadanos que representan a quién, nunca queda claro, discuten sobre temas tan diversos. A mí me tocó uno en donde se discutía patrimonio, movilidad, medio ambiente, y en donde los ciudadanos informados o desinformados dan su opinión, que, no sé, como si fuera una definición de problemática, de problemática social, pues muy del sentido común, para establecer y definir problemas y soluciones. O sea, yo he participado en este tipo de talleres que justifican la parte de participación social en estos ordenamientos. O sea, para mí esto es otro de los grandes problemas de este tipo ya dije, de dispositivos, conjunto de proyectos, programas que en realidad pues no están dando cuenta de las problemáticas, ¿no? Entonces, eso sería un poquito mi aproximación. Gracias, Gabriela. Oye, Hipólito, fíjate, dos aspectos importantes. Uno es la escala de los ordenamientos o digamos, de los proyectos comunitarios, por un lado, y la posibilidad, digamos, de estar en un territorio que rebasa los límites de la escala, o el conjunto de comunidades y de diferencias que hay en la escala digamos, que señalabas tú de Veracruz, pero también me imagino, no sé si tú tienes experiencia en tu frontera municipal de Jalapa. O sea, o sea, ¿qué pasa en el límite
de la frontera de Jalapa con los vecinos, porque siempre hemos visto que los presidentes municipales, no me invitaste a tu oficina donde tenías tu mapa de Jalapa aislado como si fuera una isla y sin los nombres de tus vecinos, Hipólito. Más bien, sí me invitaste y ahí me di cuenta que en general los presidentes municipales ponen atrás de su sillón el mapa, pero no tienen vecinos. Dime, ¿qué pasa con tus vecinos de Jalapa? Mi querido Boris, definitivamente yo creo que el cambio climático nos está obligando a repensar todo. Porque en efecto, un tema fundamental para todas las ciudades en el momento actual es el agua. Y el agua viene de fuera del espacio urbano. El agua viene de la cuenca. Y cada día es más claro y es urgente que los actores urbanos, las empresas, los hogares, las instituciones, se aboquen a proteger el lugar de donde viene el agua. Sin agua, nada funciona. Y lo estamos viendo de una manera crítica ya en muchos lugares. Entonces, yo creo que el cambio climático nos va a obligar, ya nos está obligando, a trascender esa frontera, ¿no? En el caso de Jalapa, pues hay que decirlo, aun cuando estamos en una región muy húmeda, la ciudad tiene escasez. Y eso pues viene de malas infraestructuras, malas políticas y viene también de un descuido, de un abandono del territorio rural, ¿no? Tenemos que cuidar el territorio rural por todos los servicios ambientales que nos ofrece, ¿no? Entonces, la estructura de gestión administrativa realmente se ha vuelto un problema, porque cada actor municipal se mira a sí mismo como un territorio independiente y no se da cuenta que forma parte de un flujo. El agua es un flujo y tú tienes que cuidar el flujo. Y ahí es donde yo creo que el tema de el interés público empieza a adoptar ya otra forma, ¿no? Que es el tema del bien común, ¿no? Necesitamos proteger los bienes comunes, todos los bienes compartidos. Y ustedes saben, el agua es el número uno, ¿no? Pero también la biodiversidad, también las aguas subterráneas, también, digamos, el proteger los bosques, que es donde se capta el agua. En fin, hay que trascender esta idea de que se trata de un bien privado o de un bien económico. Yo creo que ahí también nos estamos obligando ya a pensar desde una perspectiva ecológica, ¿no? Los bienes no se miden ya por una propiedad mercantil, privada, sino por los servicios ambientales y los beneficios que le está generando a la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema que tenemos y que nos urge resolver es que la dispersión regulatoria no nos ayuda. Esta historia en la cual dos dependencias públicas, una vinculada al tema ambiental, la otra vinculada a la gestión urbana, cada una define sus códigos, cada una define sus políticas y nos deja divorciados, ¿no? Aquí en Jalapa ocurrió eso. El INECOL, de una forma muy generosa, regaló el ordenamiento ecológico a un conjunto de municipios, la región, pero no se metió a las ciudades, ¿no? O sea, es como todo el paisaje rural, independientemente de lo que ocurre dentro de las ciudades. Y los ordenamientos municipales se fragmentan. Entonces, es una lucha constante. Yo me aboqué a eso, a pelear con digamos, los directivos de la Sede Sol, los directivos de ordenar el territorio a manera regional para trascender los ordenamientos municipales, ¿no? Porque la movilidad de la población, la seguridad de la población, el agua, la basura, una serie de flujos que cotidianamente rebasan las fronteras municipales, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí tenemos que dejar atrás ese marco regulatorio y también en ese sentido darnos cuenta que
hay una captura de los puntos de decisión, una captura del poder de decisión por parte de las empresas, ¿no? Eso hay que decirlo claramente. El hecho de que tengamos una fragmentación en las normas, una fragmentación en los códigos, no ayuda a que los actores preocupados por el futuro de su comunidad puedan realmente incidir. Entonces, hay una captura realmente de las atribuciones de decisión, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar ahora, ¿quién tiene el agua? ¿Quién se aprovecha del agua? Para no ir más lejos en el caso de Jalapa, ¿no? A muy pocos kilómetros de la ciudad, tenemos a la Coca-Cola chupándose todos los días litros y litros, millones de litros, para exportar agua envenenada, agua llena de azúcar a otros lugares. Cuando lo que necesitamos es que esos puntos de producción de agua sean gestionados por la comunidad, ¿no? O sea, ya está ahí en latencia un problema que tenemos que resolver. Bueno, el tema del agua es un tema que está ahí en Nuevo León, en Monterrey, y le pregunto o sea, ¿cómo metes el tema, esto que estás diciendo, o cómo metes, o cómo prevés el impacto que tiene el uso del suelo y el uso de los recursos digamos, el efecto sobre los servicios ambientales, cómo lo metes, en qué instrumento lo metes, ¿no? Pensando en esta, digamos, no sé si el cambio climático te exige ver el futuro o el presente o el pasado, Hipólito, pero ¿cómo metes digamos, el efecto de responder a un problema actual que está sucediendo en Monterrey? Le estoy preguntando a Guadalupe con el efecto que va a traer, resolver el problema, digamos, de la escasez de agua y la demanda de agua creciente en Monterrey. ¿Cómo se plantea eso en una visión tan amplia como la que estamos aquí pensando, ¿no? Guadalupe. Hace unos días el gobernador dio un mensaje acerca de todo el tema del agua visto con una visión a largo plazo. Y la mayoría de la ciudadanía esperaba como una respuesta que se dieran acciones de en tal colonia, tal día se le va a suministrar el servicio de agua. Creo que él hacía la reflexión, y lo comento porque ese es el fondo. El fondo es que el mensaje que estaba dando es que tenemos que tener una visión a futuro y que hace 20 años o más alguien tuvo esa visión de futuro y comentó que seguramente iba a haber un problema de agua si no se atendía en su momento. ¿Qué es lo que pasa? Que luego estos instrumentos de planeación que estamos hablando se quedan en el papel, se quedan en el diagnóstico, y la serie de estrategias y acciones que ya lo comentaba tanto Gloria como Hipólito, se quedan y no llegan a materializarse. Tienes diagnósticos extraordinarios donde te dicen que va a haber escasez en 20 años, que las fuentes de abastecimiento se van a agotar, y venía una serie de propuestas para recargar los mantos acuíferos, para detener el uso del agua excesivo por las grandes industrias, por las piedreras. Mucho del problema de agua se va en estas grandes empresas que se dedican a la producción de muchos suministros simplemente para la construcción. Y por otro lado, yo observo una política a nivel metropolitano donde cada uno de los municipios tiene una visión propia de ciudad en lugar de tener esa visión metropolitana. Hipólito hablaba de los límites. Tú, Boris, comentabas de los límites. Efectivamente, cuando dejas de ver el territorio como este es mi pedacito de municipio y hasta aquí yo regulo el gobierno, pues entonces eso permitiría ver el problema como un todo de la área metropolitana. ¿Qué es lo que pasa? Municipios como Juárez, municipios como García, su crecimiento ha sido tan extendido
que ante una aparente demanda de vivienda exagerada para crecer hacia García, pues la mancha urbana se desbordó. Entonces, la expansión territorial de la zona metropolitana es tal que, bueno, esto incrementa en un considerable aumento de redes de agua, incremento de fugas, incremento de muchas cosas. Sí, el crecimiento poblacional es alto, pero también mucho tiene que ver con los usos de suelo, particularmente industriales y habitacionales. ¿Qué medidas se están haciendo? Pues algunas medidas son inmediatas. Hace rato preguntaba alguien en el chat que si la prisa por resolver problemas parecía darse a la planeación. Pues aparentemente así es, ¿no? Porque de repente tienes que resolver temas de colonias que no tienen agua, y por el otro lado, tener que plantear una política pública a largo plazo. Y esa política pública, decía el gobernador, por ejemplo, ya no es que vayas a bañarte y abrir el agua y la tengas disponible todo el día. Yo cuando llegué aquí me encontré, les platico la comparación, un estado donde no se tenía, el agua estaba a disposición todo el día. No había contenedores o tinacos o cisternas o aljiber, como les llamamos en otras ciudades. Y entonces eso hacía que la gente no tuviera como que el cuidado de conservar ese recurso finito. A diferencia, por ejemplo, de Zacatecas, donde el tandeo de agua es normal, donde prácticamente solo 3 días de la semana se tiene agua, y que sabes que tienes que cuidar ese bien porque es una zona semidesértica donde no es un recurso que esté disponible. Y que luego volvemos otra vez a los límites territoriales. Hace rato comentaban, por ejemplo, cuando se quiso hacer la presa Milpillas, nuevamente volvemos a ver los problemas como temas muy locales. Esta presa Milpillas se pretendía abastecer para toda la zona centro del estado de Zacatecas. Y este recurso, decían, bueno, ¿por qué si hay fuentes de abastecimiento más cercanas no se aprovechan? Bueno, pues algunos decían porque este recurso se está yendo hacia Aguascalientes. O en el caso de Monterrey, el recurso lo requerimos de San Luis Potosí y luego dejamos de ver ese territorio como un todo. Yo creo que aquí hay 2 desafíos, Boris, muy importantes. Uno, que tiene que ver con establecer políticas en un solo sentido, sin fragmentar tanto el marco legal y el marco normativo que está fragmentado en la ley general y en la de asentamientos y en la de equilibrio ecológico, porque nos mandan 2 ordenamientos distintos, donde uno plantea una política pública distinto al que tiene el ordenamiento territorial. Y la otra que tiene que ver, ver que el ordenamiento obviamente va a rebasar límites, como la zona metropolitana de Monterrey. No porque tenga el problema Juárez o Escobedo o García o Guadalupe de agua, no significa que Monterrey o San Pedro tengan que establecer acciones inmediatas porque es una cuestión de territorio. Y pues sí, los instrumentos de planeación que se deben de hacer, pues son visiones a largo plazo. Eso es indudable. Ya una visión de corto plazo no nos lleva a nada. Ahorita prácticamente lo que se está haciendo de manera inmediata es evitar dar las factibilidades de agua. Ya no hay. Se está regulando la dotación a las industrias, regular la dotación a comercios, y pues prácticamente todos estamos viviendo ya ahorita un tema de regulación del agua. Creo que esto es una acción que debió de haberse hecho hace 20 años. Ahorita es el momento porque si no queremos empeorar esto en 20 años, se tienen que establecer estas medidas regulatorias en instrumentos de planeación y en políticas públicas, pero no separarlas. Ese sería como mi punto. Oye, Toño, fíjate, por un lado, dice Hipólito, el bien común, no sé qué capacidad tenemos para entender y responder a este bien común. Y la otra tiene que ver con el futuro, o sea, ¿cómo entendemos el futuro? ¿Sabemos qué es eso? O sea, ¿cómo lo manejamos el futuro, no?
Por ahí Anthony Giddens hablaba de la paradoja de Giddens, de cómo traducir el futuro, aparte de traer al presente el valor futuro, el valor presente del futuro, esas cosas, pero ¿cómo la entendemos, no? Estamos hablando en la declaración, digamos, de resolver el problema de la infraestructura ahí en Monterrey. El presidente hablaba de que vamos a asegurar 10 años el suministro del agua y me pregunto, pues para mí estaría muy bien 10 años, ¿me entiendes? Garantizar 10 años, pero y para los chavitos, para la población, ¿cómo manejamos? ¿Cómo lo ves, Toño? Es que podemos tener una discusión filosófica sobre el concepto de bien común. Yo personalmente prefiero hablar del interés público porque es un concepto laico. Bien común viene de la tradición cristiana, de la escolástica, desde San Agustín y Santo Tomás, y el panismo lo metió al lenguaje público y ahora ya aparece revuelto con esta cosa de los commons, ¿no? La palabra común y bien común, o sea, aparecen en la discusión. Yo más tradicionalmente creo que de lo que estamos hablando es del interés público, de lo que nos importa a todos. Y esa discusión filosófica entre lo público y lo común, pues no soy la persona más docta. Yo me adhiero a lo que propone Nora Robotnikov en su trabajo clásico En busca del bien común, que es un análisis de lo público en la filosofía política contemporánea. A mí me interesan más los problemas empíricos y sobre todo, nosotros como investigadores, ¿qué responsabilidad tenemos? Y yo creo que tenemos la responsabilidad de explicar los procesos que estamos viviendo. Por ahí planteaba una pregunta empírica. Dice, ¿será que solo hay dos ordenamientos que importan, el de Cuetzalan y el de Cancún, Tulum? No, seguramente son muchos más, pero es una pregunta empírica. Es decir, una cosa es tener una conversación como esta en donde soltamos ideas, casos, anécdotas, y otra cosa es un programa fuerte de investigación en donde tratemos de resolver esas preguntas de una manera seria y documentada. ¿Cuáles son los ordenamientos que importan? ¿Por qué importan? Y es desde documentar experiencias concretas hasta hacernos preguntas más generales. ¿Qué es lo que sostiene al ordenamiento? Yo creo que la pregunta sociológica es, ¿cuáles son las fuerzas sociales que sostienen una institución? Y yo creo que hay una fuerza social que produce esta fragmentación y este fenómeno que vemos externamente como pluralidad de instancias. Todas esas instancias tienen una historia social. Y yo creo que la fragmentación entre urbano y ambiental tiene que ver con un fenómeno más amplio, que es el antiurbanismo. El antiurbanismo es un síndrome cultural que se conoce de toda la vida. Ahí está el clásico de Raymond Williams, Campo y Ciudad, que aunque es una historia de la literatura, pues habla de que desde la Roma antigua hay esta nostalgia por un pasado pastoral y un odio a la ciudad, ¿no? Como el lugar del mal. Bueno, eso no es un síndrome cultural universal, cambia históricamente. Yo creo que hoy en México hay un horror a la urbanización que se da claramente en la anécdota que contó Hipólito de el INECOL, desentendiéndose de la ciudad, porque hay una resistencia del campo ambiental a reconocer la urbanización como parte del futuro de la humanidad. Nuestras ciudades son tan horrorosas que al urbanista le cuesta mucho trabajo convencer a los demás de que hay un futuro urbano deseable. El urbanismo ha fracasado, ya ni siquiera lo intenta. Yo no veo un pensador urbano entre nosotros que trate de convencer a los demás de que el futuro urbano es deseable.
Pero si no, es una utopía urbana. ¿Cómo vamos a hacer ordenamiento ecológico tomándonos en serio a las ciudades? Aparece siempre como un mal necesario. ¿Cuánto estamos dispuestos a conceder, a hacer? Pero es trágico, porque ahora en la decisión del Tren Maya, el fantasma, muy justificadamente, es muchos Cancunes. O sea, es nuestra incapacidad de generar una utopía urbana creíble, verosímil, la que nos da esta situación. Yo creo que estoy hablando de una investigación, estoy hablando de una hipótesis en donde hay un síndrome cultural que es la resistencia a reconocer el proceso de urbanización como parte del futuro. Y entonces las utopías son rurales, que hacen tesis utópicas, que proyectos políticos utópicos, pensando en el horizonte, están pensando en los pueblos indígenas. ¿Quién está pensando utópicamente la ciudad? Es una pregunta empírica, ¿eh? Oye, Toño, pero mira, seguimos, o sea, ahí atrás de tu argumentación está la idea de que hay una dicotomía entre campo y ciudad. Y yo me pregunto si esa dicotomía es válida empíricamente, ¿me explicó? O sea, ¿cuál es la validez de esa dicotomía de que el campo, me voy, no, Yo creo que el campo ya se urbanizó. por eso, bueno, se urbanizó sin urbanizarse. O No, sea, no. en algunos países el campo existe como un ámbito de producción exclusivamente y está, esa producción es exigida por los habitantes, el 95% de los habitantes de las ciudades, por ejemplo, ¿no? Pero en México. El agua está en el campo, pero el agua esa agua de allá está urbanizada, está totalmente urbanizada. O sea, ese flujo del que habla rompe la dicotomía, la rompe. Es que no necesitas comprar la dicotomía para reconocer que el futuro de la humanidad es urbano, No, claro. incluyendo la vida urbana en el campo. Sí, ¿No? pero en ¿No? nuestro país, oye, en nuestro país, 25% de la población utiliza leña una fuente energética, 25%. Ahí está, no son 3%, no son los urbanitas que manejan los tractores en 1,000 hectáreas con tecnología que les dice en dónde va a llover. Pero No, eso no los hace rurales, eso no los hace rurales, no, porque en el mundo las ciudades quemaron leña hasta hace muy poco. Las ciudades quemaron leña miles de años. se acabaron el bosque productor de agua que dice Hipólito. ¿Cómo ves, Hipólito? Ahí me parece que hay un planteamiento. Oye, quería yo solicitarles a ustedes si quieren, si gustan, una demanda de un colega que está escuchándonos, que le gustaría tener sus datos de contacto. Entonces, si gustan poner sus correos ahí en el chat, les agradecería ahí que por favor respondan si así lo consideran. Miren, hay un comentario muy interesante, dice, la utopía es pensar que podemos seguir viviendo como lo estamos haciendo, o sea, vivir sosteniendo las ciudades, ¿eh? ¿Cómo ves? Justo es lo que yo quería comentar, Boris, porque lo que plantea Toño es muy discutible, ¿no? Sin duda, las ciudades, lo sabemos ya desde hace tiempo, pues, son el espacio donde cada día más población se concentra, ¿no? Pero el problema es el tipo de ciudad que tenemos. Es una ciudad que dilapida recursos a pasto y que está generando el cambio climático. O sea,
El hecho de que las ciudades, tal como las conocemos, tal como el día de hoy están funcionando, son las responsables del cambio climático, porque están consumiendo una cantidad de energía extraordinaria. Hoy en la mañana estuve en la Ciudad de México y la verdad, para alguien que viene de Jalapa, es verdaderamente asombroso, ¿no? La cantidad de vehículos que se están moviendo día con día. El hecho de que la ciudad cada día está más extensa, se derrama por todas partes, generando una dispersión de los asentamientos que es costosísima en términos de infraestructura y en términos de la energía para mover a esa cantidad de gente. El patrón de consumo dominante, el desperdicio de recursos. Verdaderamente es atroz lo que está pasando en las ciudades. Entonces, no es que haya un antiurbanismo que nazca de una suerte de romanticismo, no. Estamos hablando de hechos científicos. Las ciudades tal como funcionan en el momento actual no son sustentables, punto. Y son excluyentes, ¿no? Cada día generan más desigualdad. Entonces, Pero, tenemos que cambiar el patrón de urbanización. Y eso es urgente que lo hagamos. Y para eso es que es interesante un programa de ordenamiento, ¿no? Porque los programas de ordenamiento nos van a permitir hacer ciudades más compactas, ciudades que desperdicien menos energía, que favorezcan el transporte colectivo, público, que reduzcan el uso excesivo de automóviles privados, que reduzcan y modifiquen, digamos, las formas en las que se da la dispersión de los asentamientos. O sea, para eso es un ordenamiento, ¿no? Entonces, el tema ahí es que efectivamente, si queremos tener un futuro, sí tenemos que pensar desde ahora en que es necesario ordenar nuestra actividad. Y ordenar nuestra actividad es en relación al territorio. Y el territorio finalmente lo hacen los actores, ¿no? Los actores somos nosotros los que hacemos el territorio. Y el hecho real, y esa es la desgracia que estamos viviendo en todo el planeta, ¿no? Que hay una captura del poder de decisión sobre las tendencias de hacer ciudad, ¿no? Ustedes lo acaban de ver, por ejemplo, en España, llama la atención la discusión que hubo ahora ahí. Decide el gobierno federal reducir el consumo de energía. Y la alcaldesa de Madrid dice, yo, Madrid no se apaga. Y pone todos los focos que puede encender en el Palacio Municipal. Válgame Dios, ¿no? O sea, esa señora, quién sabe en qué está pensando, ¿no? Porque finalmente España se está quemando, ¿no? O sea, ustedes ven las noticias y España está ardiendo. Y no solamente es España, es todo el mundo el que está ardiendo, ¿no? Entonces, para volver al punto más realista, hay un bien común y no tiene una matriz religiosa, tiene una matriz laica, tiene una matriz popular, que es defender el territorio para defender a la comunidad, para defender un modelo de vida. Y ahí sí tenemos que hablar del modelo de desarrollo. Hay que hablar de un modelo de desarrollo sustentable, equitativo, incluyente, ¿no? Que defienda las fuentes básicas de la vida. Eso es científico, no tiene nada de religioso. perdón, bueno, por alusiones personales, muy brevemente voy a responder. Totalmente de acuerdo que las ciudades son un desastre. Eso no lo discute nadie. Lo que yo digo es que los ordenamientos arqueológicos que se están haciendo rehúyen hacerse cargo del problema urbano porque está muy complicado. Ni urbanistas, ni ecologistas, ni nadie tiene la varita mágica. Pero lo que está ocurriendo, ese es un hecho empírico que yo destaco. Los ordenamientos ecológicos se desentienden de las ciudades y eso es muy irresponsable. Eso es lo que tenemos que cambiar, dejar el urbanismo en manos de los urbanistas para que reproduzcan el modelo. Eso es irresponsable. Entonces, yo no estoy defendiendo las ciudades como son, evidentemente, que son indefendibles tal como son. Pero pensar el futuro significa pensar otras ciudades. El problema es cuáles.
Igual es Monterrey también, es espantoso, Guadalupe. ¿Cuál es tu experiencia ahí? Porque, pero mira, mi argumento de ciudad y campo en términos dicotómicos, Toño, es una relación de flujos, no de stock, no es un stock variable, no es una variable stock. Lo urbano está ahí, se reproduce a partir de los flujos estos que suceden en todas partes. También se saca agua del subsuelo, Hipólito, pero también se desperdicia, se fuga el agua al subsuelo. Lo que pasa es que todos los recursos son de flujo, los que entran y que permiten su reproducción. Ese es el punto. No sé si el instrumento, mi pregunta sería entonces si el instrumento ese de ordenamiento territorial es el instrumento adecuado para resolver la fealdad o digamos, las condiciones de vida, la exigencia en términos de los recursos, de los servicios ambientales y cosas por el estilo, visto desde esa perspectiva. O sea, es el ordenamiento territorial el que permite como instrumento de planeación, como guía para actuar y decidir. Ese es el instrumento. Que me interesaría saber qué piensan de eso. Quien quiera, si quieren. A mí me gustaría intervenir y comentar como lo plantea Antonio Azuela, como desde un enfoque sociológico o aterrizado en lo empírico. Y decirles que a mí siempre me interesó preguntarme sobre el proceso de urbanización de las localidades rurales, ¿no? En México. De eso fue un poco la investigación que yo hice en el doctorado y un poco la conclusión a la que llegué es que todos los proyectos de desarrollo rural dirigidos a los ejidos que yo investigaba, que en ese momento era en el Estado de México, llevaron a la urbanización de esas localidades. Y por urbanización me refería a la generación de un conjunto de transformaciones, digamos, de bienes colectivos de uso urbano, de programas de desarrollo agropecuario, pero que iban dirigidos, por ejemplo, a talleres mecánicos, a producciones de tipo semi-industrial en estas localidades rurales, las aspiraciones mismas de estos rurales que eran de tipo urbano, o sea, la gente de estos ejidos que fueron en los años 70 productores de maíz ya no querían dedicarse al campo y más bien tenían aspiraciones urbanas. Y más interesante aún, los municipios, los ayuntamientos, que en ese momento estaban, bueno, a partir de esta reforma del artículo 115 constitucional, recibiendo más recursos, dirigiendo todos estos recursos que se recibían por el ramo 33 para el desarrollo urbano. ¿Por qué? Era la pregunta, ¿no? ¿Y qué tipo de planeación? Obviamente, ordenamientos no había, pero siempre se caía en la misma cosa de tipo de construcción de caminos, de obra pública, de hacer la cancha de fútbol, en donde los presidentes municipales eran los dueños de las constructoras, una historia que se repite en muchos lugares del país. ¿Por qué? Pues porque el negocio estaba en lo urbano, porque el valor del suelo aumentaba radicalmente cuando se urbanizaba. Y ahí el tema de la planeación no importa, o sea, la pregunta y la discusión era lo urbano y el recurso que estaba viniendo de la federación para este conjunto de infraestructura urbana en localidades rurales que se definían como rurales, marginales, pero en donde todo el tipo de desarrollo y la vocación era urbana. Esto es algo que a mí me llama la atención. Digo, creo que hay que tenerlo en mente. Y también decir que en unas discusiones recientes que tuvimos al inicio de esta administración, en donde había una propuesta que se planteaba, se quería hacer como novedosa para las localidades rurales, no había una discusión sobre una visión sustentable de infraestructura. Y, por ejemplo, en particular este tema del agua. O sea, ¿qué se hace desde los municipios que se urbanizaron, que eso tienen más de 15,000 habitantes? Porque yo creo que ahí es donde también tenemos que poner la atención. O sea, digo, además de estas zonas metropolitanas que se siguen expandiendo, este aumento que se está dando en estas localidades que alguna vez fueron categorizadas por INEGI como rurales, pero que no lo son ya, ¿no? Y ni en las expectativas, ni en la población económicamente activa, no son, ¿no?, las expectativas de vida.
pero en donde tampoco hay estas alternativas, como decía Toño, ¿no? De qué posibilidades de infraestructura diferente, simplemente de abasto al agua. No lo encuentro, ¿no? Y yo creo que este es un tema que habría que poner también en el tema, y obviamente en los ordenamientos o en los PDUs de muchos de estos municipios que he estado revisando, no hay ninguna consideración. Cuando tocan el tema ambiental, quiero decirles que hablan de educación ambiental. Vamos a llevar a las escuelas un enfoque de reciclaje de basura. De ahí no pasa el tema. Ya con eso sería mi comentario. Gracias, Gabriel. Gerardo, ¿tendrías algún comentario de esta discusión? Tú que dices que vives en la ciudad, pero piensas en el campo. Bueno, sí, o sea, tu pregunta, yo creo que no es que yo tenga una devoción por el ordenamiento, más bien soy bastante crítico en función de la experiencia que yo he tenido, pero creo que no hay otra salida. Yo me pregunté durante bastante tiempo cuáles eran los obstáculos desde el punto de vista de la legislación. Y leyendo el trabajo, yo supongo que en algún momento ya nos dirá Toño Azuela si será público, pero para este evento que hubo ahorita donde participaron varios, bueno, yo escuché a Gabriela, escuché y a Toño, obviamente, a Boris, a varios, me pareció muy, muy interesante la forma en que explicó de qué manera es posible desde el punto de vista legislativo de la legislación articular los dos instrumentos de ordenamiento que tenemos en México. A mí me había quedado claro desde el principio que desde el punto de vista técnico no había ningún problema. Bueno, digamos que los problemas que había se podían resolver, ¿no? Entonces yo sí creo que no hay de otra, Boris. Es lo que hay. Curiosamente, para un país con tantos problemas de planificación, pues tenemos dos instrumentos de ordenamiento y tal vez lo único que diría es que el énfasis debe ser en el nivel municipal. El nivel estatal, lo que se llama el ordenamiento regional en la LEGEPA, ya empieza a ser un poco nebuloso, por lo que comentaron varios sobre cómo garantizar la participación de actores y no de usos de suelo, digamos. Pero si hay un nivel que para mí carece de sentido, es el general del territorio, que en realidad es un ordenamiento nacional. Y lo curioso es que es el mismo enfoque metodológico para esos tres niveles de ordenamiento. Y entonces hay muchas cosas que se pueden ajustar, pero que me parece que son factibles. Creo que hay el conocimiento suficiente, la experiencia como para poder encontrar los problemas donde están y resolverlos. Entonces, sí, volviendo a tu pregunta, no veo mucha salida. La otra opción que incluso exploramos a nivel operativo, tema de manejo de cuencas, creo, como comentamos hace rato, que los que más se acercaron a tener un diseño interesante fue la gente de Jalisco con las juntas intermunicipales. Y yo, si tuviera que escoger algo, diría, bueno, yo le apostaría ahí. Y retomando todos los comentarios de la doctora Azuela, pues sí, es cierto que está demonizada la ciudad. Me acuerdo que una vez a mí me llamó mucho la atención el planteamiento de no me acuerdo, era un documento de un ecólogo que tenía como un gradiente hacia la degradación. Entonces arrancaba con algo prístino, que podía ser un bosque, que en realidad nunca son prístinos porque siempre son manejados, pero no importa, supongamos, aceptando sin conceder, y el gradiente no terminaba en una zona erosionada, con cárcavas o sea, un erial, no. ¿En qué terminaba? En una ciudad. Entonces, yo sí entiendo el planteamiento de Toño en ese sentido. Está como demonizada, ¿no? Y por otro lado, bueno, plantea muchos problemas que para aquellos que estamos más acostumbrados a las cuestiones rurales, no sé, creo que tal vez no sabemos dialogar muy bien
con la gente que trabaja en cuestiones urbanas. Yo tuve muy pocas experiencias, una muy bonita con alguien que Toño conoció muy bien, que fue Emilio Duo, que nos echó una mano en unas cuestiones que nosotros no podíamos resolver, ¿no? Pero yo sí creo que ese puede ser uno de los problemas para cerrar la brecha, que definitivamente yo creo que no hay escapatoria, se tiene que cerrar, no podemos tener dos instrumentos diferentes. Tenemos que cerrar esa brecha y creo que uno de los problemas que podríamos tener que enfrentar es tal vez la incapacidad que tenemos muchos en adentrarnos en el ordenamiento en las zonas urbanas, ni hablar de programas de desarrollo urbano, ¿no? Entonces, creo que por ahí sí es como una tarea que va a tomar esfuerzo, desde el punto de vista académico y también de la administración pública. Ese sería mi comentario. Bueno, pienso que abrimos la última ronda. Como dicen en la tele, tienen 17 segundos para decirme qué sacamos de esta plática en favor de la política pública. ¿Qué sacamos de esta? No del interés público, pero sí de la política pública, Toño. Le pido a Guadalupe que nos diga qué saca de esta conversación apasionante que acabamos de tener. Bueno, pues si el ordenamiento ecológico rehuye temas urbanos y el ordenamiento territorial rehuye los temas ambientales, creo que deberíamos de llevarnos a la reflexión que ninguno de los dos por sí solos tiene la solución. Sin embargo, igual coincido que la tendencia debería ser una sola instrumento de planeación que englobe ambas visiones y que no lo deje como corto o incompleto de una de las partes. Y creo que también que el desarrollo urbano ha dado pasos más firmes que el tema del ordenamiento ecológico. Cosas que a lo mejor son pequeñas, pero son muy concretas y tangibles. Yo estoy casada más con el tema de la planeación urbana, quizá por eso lo digo, porque casi todo el tiempo he estado en ese lado y he visto que es más tangible y son más precisas los resultados y las acciones que se pueden hacer desde ese lado. En cambio, algunos temas de ordenamiento ecológico, su escala es tan grande que a veces su operación dificulta muchas de las acciones que se quieren realizar. Entonces, como nos da muy poquito tiempo, esa sería como mi conclusión rápida. Gracias, Guadalupe. Hipólito, dime, ¿qué le ofreces a la política pública, al interés común? Oye, no, yo coincido con esto que acaban de plantear, ¿no? O sea, tiene que haber un solo instrumento que una y debe moverse a una escala en la cual los actores puedan realmente cuidar, ¿no? Ahorita esta experiencia que evocaron, el caso de Jalisco, las juntas intermunicipales. Yo creo que esa es una experiencia que habría que difundir, que habría que de alguna forma compartir con todos, porque tiene que haber una colaboración entre los gobiernos locales para resolver un problema regional. Y en cada caso, pues se definen los límites. Y yo creo que es muy importante ahí el tema de la cuenca, ¿no? O sea, es ahí lo que va a definir quiénes participan, quiénes se involucran, quiénes comparten finalmente un recurso, un flujo, ¿no? Pero así como esto, que el agua, como decíamos hace un momento, se está volviendo cada día más un foco crítico, pues está el tema de la movilidad, ¿no? Ese también es un tema que debemos de tener presente porque es otro flujo que une a los gobiernos locales. Igual que el tema de los residuos, une a los gobiernos locales. Entonces, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Generar instrumentos de ordenamiento que compartan las diversas autoridades locales a partir de un territorio que manejan y usufructúan de forma colectiva. Hay Muchas un gracias. orden, hay una variación de escalas, Hipólito, porque hay intereses encontrados también en las regiones estas de Jalisco, ¿no? Hay algunos municipios que tienen intereses encontrados, aunque sea, digamos, una unidad relativamente funcional, de todas maneras,
sería interesante ver, analizar esa cosa. Los que hicimos nosotros de ordenamientos regionales que mencionó Guadalupe, uno de los problemas era cuáles son los actores y los agentes que deben intervenir y concurrir para crear algo ahí que pueda orientar y poner en marcha y implementar y asimilar e internalizar las sugerencias, ¿no?, de política. Gaby, ¿cómo ves? ¿Qué insumos podemos sacar de aquí? ¿O qué producto podemos sacar de aquí? Sí, pues, yo creo que sí hay un consenso de la necesidad de un solo instrumento más simplificado y que no proyecta estas visiones, digamos, que contraponen lo rural a lo urbano. Creo que eso ha sido muy claro, ¿no?, de esta discusión. Pero yo con lo que me quedo es, y agradezco mucho a este conversatorio, es la necesidad de repolitizar la discusión sobre el desarrollo, que tendría que estar presente en este tipo de instrumentos de ordenamiento, pero también de planeación. Y este tema que también señalaste, Boris, que invitabas a reflexionar a Antonio Azuela sobre el tema del futuro que estamos imaginando, ¿no? Es algo que no se observa en estos ordenamientos y en donde, pues, distinto tipo de actores de la sociedad tendrían que participar, actores de la sociedad civil, pero también del Estado. Y aquí nada más yo quisiera decir que también en estos modelos de desarrollo y en esta falta de visibilización de actores, no, digamos, no solamente son los gobiernos locales, aquí se ha hablado de escala, ¿no? Son los gobiernos estatales, pero también las secretarías. Y aquí sabemos que hay visiones contrarias a veces entre secretarías. La visión de la Secretaría de Agricultura quizás puede tener una política que es contraria a la de Semarnat con su enfoque de conservación, ¿no? O sea, en lo concreto del territorio. Entonces, yo me quedo con estas ganas de seguir una discusión sobre qué modelos de desarrollo están contraponiéndose hoy en día y se están manifestando en estos territorios como conflictos y cómo regularlos, ¿no? Y pues muchas gracias por la invitación. Bueno, es un mensaje que Gabriela le manda a Adolfo para su próxima, le toca a él organizar algún conversatorio y me parece que es un tema muy importante. Por ahí también lo de las ciudades, que será algún tema. A ver, Toño, dime qué, ya te dijo, te está pidiendo Gerardo que nos compartas un documento que estás elaborando en el que para mí fue halagador que me platicaras y me preguntaras algunas cositas. Yo pensé que no sé de dónde sacaste que yo podía responder, pero te agradezco mucho, Toño, por eso te invité. Bueno, tan puedes responder que estás liderando esta sesión. No, No, bueno, pero es que me la forzaron. Y sí, además ¿verdad? me siento honrado con ustedes, hombre. La vida te puso ahí. No, no, no. Gracias, Boris. A ver, brevemente, yo comparto 100% lo que acaban de decir Guadalupe, Hipólito y Gabriela, con énfasis en dos cosas. La necesidad de repolitizar, de ver la planeación como un ejercicio político y lo que decía Hipólito de los flujos, o sea, de veras ver el territorio de una manera mucho más integral, en donde la urbanización es algo que no es exclusivo de las ciudades, está lleno de flujos y si logramos simplificar los instrumentos de planeación, pues vamos a tener espacios para una mejor discusión, pero ojo, no nos hagamos demasiadas ilusiones. A veces creo que la expectativa que se tiene con el ordenamiento, y hay textos académicos que podría yo citar, de cómo está esta expectativa desorbitada de lo que se puede hacer con el ordenamiento, porque hay otros regímenes muy complejos, el régimen agrario y el régimen del agua. Hombre, si no hemos podido mover un centímetro el tema de la ley de aguas nacionales, pues imagínate si desde el ordenamiento vamos a decir, pues ahora el agua se maneja así. O sea, la complejidad institucional del Estado es enorme. Pero bueno, yo creo que al final hubo muchas convergencias y pues nada, agradecerte, Boris.
No, al contrario. Oye, Gerardo, tomé tu último comentario y también el consenso, porque tú también creo que coincides en este señalamiento de que no puede haber una y otra porque por la complejidad y porque el territorio es uno y porque hay, digamos, interdependencias y un montón de cosas ahí de relaciones que Hipólito resume como flujos y me parece que no sé si quieres, tienes 17 segundos, Sí, Gerardo. sí, solamente una cosa más, que es que ya no es una solicitud, sino sería como un clamor, porque en estos procesos, por lo menos desde el punto de vista académico, en nuestra relación con los, la administración pública, la afluencia de científicos sociales debe ser mucho mayor de la que ha sido. Tiene que haber mucha más participación, pero no haciendo lo que los ecólogos o los geógrafos físicos dicen, sino tomando un poco la batuta de este tipo de procesos. De lo contrario, los avances siempre nos vamos a estar tropezando siempre con la misma piedra. Ese sería mi comentario. Gracias. Y gracias, Boris, por la invitación y perdone que no haya podido. Mi sistema parece que está más obsoleto que yo mismo. No creo que estés obsoleto de ninguna manera. Adolfo, bueno, yo les agradezco a todos ustedes, le agradezco a los que nos organizan y a sus infructuosas esfuerzos por traernos a Gerardo, pero sí, pero a lo mejor es recíproco, Gerardo. Estamos obsoletos, tú un poco y nosotros también. No sé si Adolfo tiene algún comentario o Amira tiene algún comentario para cerrar. Les agradezco los mensajes de los que han participado, los asistentes. En algún momento hubo como 70 y tantos participantes. Me da muchísimo gusto. Por ahí veo nombres que son muy fieles a estos conversatorios. Les agradezco a ellos. No voy a mencionar el nombre, pero ya necesitamos invitarlos, Adolfo. Ya viste la lista y vamos a retomar y tomar la sugerencia de Gabriela para temas de discusión. A mí me encantan estos conversatorios, todavía no están obsoletos, creo, a pesar de que ya hacemos cosas presenciales, pero es una manera de acercarnos por ahí, de llegar como decían por ahí los sociólogos, de acercarnos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y eso sirve porque aquí tenemos a Hipólito desde Jalapa, a Gerardo desde Morelia, a Gabriela desde Yucatán, a Guadalupe desde por ahí anda en Nuevo León. Es increíble. Y a Toño desde la Ciudad de México y yo desde Metepec, el Estado de México, les agradezco mucho su participación. Adolfo, cierras. Amira, no Sí, sé si tienes algún punto. gracias, Boris. Bueno, pues yo nada más. Perdón, Adolfo, yo nada más infinitamente agradecida por el esfuerzo que hicieron para participar en este conversatorio. El doctor Azuela, que tuvo que hacer un esfuerzo tremendo, y el doctor Boco, que tuvo que cancelar unos cursos para acompañarnos. Bueno, y a Hipólito por el honor de acompañarnos, a la arquitecta Guadalupe y a Gaby Torres, infinitamente agradecida. A todos ustedes, es mi comentario, Boris, si Gracias. me permiten. Y le Bueno, cedo la palabra gracias. a Adolfo. Cierra, Adolfo, por Sí, favor. gracias, Boris. Bueno, pues igualmente agradecer a nuestros 5 ilustres panelistas. Todos y cada uno de ellos hicieron aportaciones, pues, yo considero sustanciales, ¿no? Al análisis de este tema de ordenamiento del territorio y hacer una invitación, ¿no? Para los próximos conversatorios que con este mismo tema del territorio habremos de organizar conjuntamente el Politécnico con el ICEMAD. El siguiente tendrá un énfasis más urbano, digamos, con tiene que ver con las zonas metropolitanas. Y en el siguiente y tercero de esta serie estaremos abordando los temas relacionados con los proyectos regionales, algunos de ellos, pues sí, muy polémicos, ¿cierto? ¿No? Quedan todos ustedes invitados, agradecido con el profesor Boris Greifswald también por su
magnífica moderación de este panel y bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias a ti, adiós, nos vemos y muchas gracias. Vamos a cerrar, hasta la próxima. Agradecidos todos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Felicidades. Luego, gracias. Gracias. Felicidades, gracias.